Y es que vamos a las capacitaciones que nos da el INE, fiscalización del INE, porque esa es otra. Acuérdense que en su código hay infracciones y sanciones por financiamiento para partidos y candidatos independientes, pero eso es competencia del INE. Eso también le va a tocar definirlo a ustedes, porque este es el INE quien fiscaliza todo, a independientes y a partidos. Ahí le rinden cuentas y si el INE detecta algo, el INE sanciona. Y acuérdense que hay un principio que es non bis in idem, ¿no? No me juzgues dos veces por la misma acción. Y si ya el INE sancionó allá, hay que ver acá, ¿no? Entonces, esa parte está medio interesante. Entonces, lo que nos decían los candidatos independientes, ¿sabes qué? Vamos a las capacitaciones del INE y les preguntamos a los del INE, porque es a los que les vamos a rendir cuentas. Aquí dice que si un candidato independiente no rinde sus informes o lo sancionan por financiamiento, no participa en 2 procesos subsecuentes, ¿no? O sea, está dura la sanción. Entonces decían, ¿y cómo? Y voy a pasear en una carreta, nos decían, en un caballo. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner a gritar ahí. O sea, la verdad es que sí. Y bueno, es una situación que se dio, ¿no? Cuando yo les digo, esa es la parte que le toca a los tribunales, a los institutos en primera, no instancia, pero sí, no en sentido jurídico o judicial hablando, jurisdiccional, pero sí son el primer golpe, ¿no? Bueno, no sé si me puedes poner la de PowerPoint mientras se carga esta. En lo que se carga, ya que se carga, me la pones, no hay ningún problema. Yo creo que ya a grandes rasgos ahí la he explicado. Nos queda 1 hora. Si nada más quería que la vieran gráficamente, pero bueno, ahorita que se cargue. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Cansados? ¿Aburridos? ¿Les ha parecido interesante? ¿Alguna duda? ¿Comentarios? ¿Reclamaciones? Esas nada más por mail. Sí. Nos decían en nuestras clases de liderazgo y de alta dirección y ese tipo de cuestiones, que las felicitaciones siempre son en públicas, ¿no? Y ya las llamadas de atención son en petit comité. Bueno, entonces adelante. Ahí sobre todo lo que les he comentado está aquí. O sea, yo les dejo la presentación, eso no tiene ningún problema. Es como tiene como unas entradas, ¿no? Que el pautado para las autoridades electorales es semestral y lo hace la Junta del INE. El Comité de Radio y Televisión ve el pautado de los partidos y los actores políticos y es trimestral. El de las autoridades electorales es semestral y lo hace la Junta, una cuestión técnica. Distribución de tareas entre el INE. Lo demás que les la TV restringida, es decir, Sky, todo este tipo de televisiones de paga que tienen multiprogramación, o sea, tienen muchos canales, están obligados, o sea, en cada canal a repetir el pautado que les dé el instituto, ¿no? Y obviamente el instituto tiene facultades para requerir información, para obligarlos a transmitir el pautado. Hay sanciones de que si no respetan el pautado del INE, el INE puede echar mano, amonestación pública, multa para los concesionarios o echar mano del tiempo comercializable de los medios de comunicación. O sea, lo que ellos venden, de donde sacan su ganancia, el INE se los puede requisar y ¿sabes qué? Aquí va, porque no obedeciste la primera pauta. Si reincide, si es sistemático y es grave, puede tomar de 1 hora a 36 horas, ¿no? Y ya si de plano, pues te acuso con el Instituto Federal de Telecomunicaciones a ver si no te va y te revoca la concesión, que vaya, sería como ¿no? Como la pena de muerte, ¿no? Básicamente, que no son acumulables, por ahí al final ahorita vamos a ver unos asuntillos, no es acumulable, o sea, no es, ¿sabes qué? Pues a lo mejor como en tal demarcación territorial, llámese distrito, llámese municipio, ¿no? O a nivel federal, tal distrito, ¿no? O tal entidad de plano, ¿no? Pues yo calculo que no voy a tener muchas posibilidades de ganar, la verdad, ¿no? O sea, ahí normalmente gana otro partido, ¿no? Pues no voy a ocupar mi tiempo allá,
y lo voy a agarrar y le voy a meter acá doble, ¿no? Para reforzar acá, porque acá sí no se puede hacer tampoco ese tipo de cosas. O sea, andar acumulando o como cupones, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una restricción muy clara en la ley y es que, ¿sabes qué? O sea, el pautado te lo establece el INE y así como te doy el pautado, tiempo, momento, estación de radio, televisión, sí tienen libertad los partidos políticos, sí la tienen. ¿Para qué? Pues para decidir, por ejemplo, en precampaña, a qué candidato le dan más o menos cuánto tiempo, a cuál otro, eso sí lo pueden ellos manejar, ¿no? Pero tampoco pueden dejar a los candidatos de plano sin. Si no utilizan algún tiempo, el INE lo recoge y lo utiliza para las autoridades electorales, ¿no? Igual a nivel federal, la única condicionante que les pone es que cuando haya 2018, presidente de la República, senadores y diputados federales, dice la Constitución, por lo menos toma a senadores y diputados como si fuera uno mismo, porque habla de poderes la Constitución, senadores y diputados es un mismo poder, ¿no? Legislativo. Entonces, por lo menos a un poder, dale el 30%. Lo que quiere decir que el 100% que te toque como partido, si tú quieres, le das 30% de lo que te tocó a diputados y senadores, pues lo que tú quieras, 15 y 15 si quieres, y el otro 70% a presidente de la República. Si así lo quieres distribuir como partido político, tienes esa libertad. Sí tienen cierto margen de discrecionalidad, por decirlo así, pero hay unas cuestiones que aunque no están específicamente reguladas, no están permitidas. Recordemos, y que aunque ni ustedes ni nosotros en Sala Regional resolvemos este tipo de asuntos, ¿qué es lo que nos va a guiar en cuestiones que no están determinadas? Lo que pedimos al principio, la equidad en la contienda, porque al final del día todo esto tiene que ver con la equidad. Entonces eso es lo que nos va a orientar. Si hay una cuestión que no está regulada, pero no sabes si está permitida o no, y el partido político la está utilizando, esa falta de prohibición o de regulación, pues hay que hacerle un test a ver si esa cuestión no está afectando la equidad en la contienda, ¿no? Y la oportunidad también, ¿qué otro derecho en juego entraría ahí? Si ustedes fueran candidatos y no les dan nada para que se difundan, ¿qué derecho político electoral? A ser votado, ¿no? A participar en condiciones de equidad. No, pues a mí ni me pelan en mi partido, yo no tengo nada aquí, no me han dado nada, yo no aparezco en la red, en la televisión. También ese derecho entra en juego, ¿no? ¿Me puedes poner ¿ya cargó? Por favor. Brevemente, por si se me escapó algo. Dale permitir. Ahí está. Bueno, dale permitir ahí para que se pueda quitar eso. Ahí está. Bueno, lo que le decía nada más, 48 minutos. Ahí sí ¿se alcanza a ver la letra hasta el fondo? Okay. Lo que dice la Constitución es que de estos 48, la bolsa grandota son transmisiones de 2 a 3 minutos en cada estación radio y TV, en un horario de 6 de la mañana a 24 horas. Entre estos dos hay 18 horas de transmisión. Y si hiciéramos un pequeño ejercicio nada más, en cada hora habría de 3 minutos. No es 3 minutos para un partido, estos 3 minutos se dividen entre todos los que tienen derecho. Por eso son spots de 20, 30 segundos. Y 6 horas de a 2 minutos, ¿no? A grandes rasgos. Yo les dejo la presentación, de hecho está en internet, esa es pública esa presentación. Lo que les decía, ya en precampaña, o sea, por cada hora de transmisión, por lo menos tiene que haber 1 minuto de propaganda política o propaganda electoral. Pero ese minuto es entre todos los que tienen derecho, entonces tienen que juntar 1 minuto, pues. Y en cada estación radio y televisión, a grandes rasgos. Los pautados, les invito a que se metan a la página del INE, ahí están los pautados, son un archivo de Excel con cuadritos y colores y que ahí dicen qué estación, a qué hora, en qué día, a qué partido, o sea, es muy técnico, pero sí se le puede entender. Si se reza con ganas, sí. No, sí. La que sigue, por favor. La intercampaña, lo que yo les decía, ¿no? De los 48, 50, 50, 24 para las autoridades electorales de todo el país y para la gente de partidos, por cada estación, siempre esto es por cada estación, por cada canal. O sea, es bastante tiempo, o sea, en realidad es bastante. En la campaña les decía, de los 48 minutos dice la Constitución, al menos, por lo menos,
el 80%, porque puede darse el caso que el INE considere que ocupa los 48 y le falta. ¿Puede el INE en circunstancias especiales requerirle más tiempo a los concesionarios? Ojo, y decirle, ¿sabes qué? Me falta, necesito más y ahí va. Y no se pueden negar. Alguna vez me tocó estar en un OPLE en donde por la envergadura del OPLE y cuando vio lo que el INE le dio, dice, oye, pues en comparación con otros estados de la República yo necesito más difusión. Yo tengo una geografía, una geopolítica, ¿no? Complicada, necesito llegar a ciertas áreas, ciudades dormitorio, ¿no? Ciudades conurbadas. No me parece lo que me está dando el INE. O sea, no me está garantizando a mí difundir mi actividad. Y yo necesito llegar a ciertos... Y estuvo a punto de apelarse el pautado. Esto hay que tenerlo presente, ¿eh? Ustedes como tribunal y los OPLES pueden apelar los pautados. Están legitimados. Si bien cuando busquen la Ley General del Sistema de Impugnación, no van a encontrar a los tribunales y a los OPLES como sujetos legitimados para promover ese medio de impugnación electoral, dice la jurisprudencia, sí lo pueden promover porque se pueden ver afectados en su función conforme al pautado que les da el INE. Ojo, ¿no? Es muy importante. Pueden ser parte en un juicio. Pregunta, ¿estos mismos porcentajes de distribución los aplica el INE para la distribución en radio y televisión estatal? Sí, ahí en la estatal depende. Por ejemplo, si es jornada concurrente, dentro de los mismos porcentajes, el INE tiene que incluir a la elección local, por lo tanto se reduce un poco el tiempo. Si es en jornada no concurrente con la federal, el INE puede disponer de los 48 minutos y ya estos porcentajes van un poquito más completos hacia la elección local, porque el INE no tiene proceso federal, es lo que dice la Constitución, que en concurrentes, en principio el INE no tiene que ampliar su tiempo, del que ya tiene, ahí le tiene que dar a las autoridades, de lo que queda, porque ya la mayoría va para los partidos. De lo que queda para las autoridades, si hay una elección concurrente, ahí tiene que incluir al OPLE. Si no es elección concurrente, entonces el INE tiene un poquito más de tiempo para proporcionarle. Entonces a ustedes pues les va a tocar, les tendría que tocar en teoría un poquito más de tiempo porque no es una jornada concurrente con la federal. Pero entonces 48 minutos, por ejemplo, en materia local, Ajá. viene aquí es el Canal 3. Ajá. El Canal 3 le dice, a ver, tú vas a repartir esto y obviamente se disminuye tiempo, si podría agarrar más tiempo el INE del 3. Si por ejemplo, hipótesis difícil aquí en Hidalgo, fueran, no sé, 10 candidatos independientes. Ajá. Y les tiene que dar tiempo, ¿no? Entonces sí podría aumentar también su tiempo. Lo que tendría que hacer es, él llega a través del instituto local, concretamente pues va a ser la comisión y el consejo, y de los 48 minutos va a tomar el porcentaje que platicamos hace rato, 30 minutos para precampañas, y luego por lo menos el 80% de los 48 minutos para campañas, incluidos los candidatos independientes. Entonces, la ventaja que van a tener, lo que sobre en intercampañas sí se supone que el 50 va para partidos, para propaganda genérica, y el 50 para las autoridades, de los 48. Pero como no tienen jornada concurrente, de esos 24 minutos que va a repartir a nivel local en los medios de comunicación locales con alcance local, pues le va a tocar a las autoridades locales, les tiene que tocar, porque él como no está en proceso federal, pues no va a ocupar tiempo de ahí, pues, para difusión. Y en ese sentido, a diferencia de otros OPLES o de esos otros tribunales electorales locales que tienen jornada concurrente, a ustedes tendría un poquito más de margen de tiempo para asignar el INE, en teoría. Pero bueno, al final del día pues ya son los criterios técnicos. Sobre esa parte, si les damos adelantado, no sé si con esto queda más o menos respondido. La siguiente, si le puedes dar adelante, para que vayamos avanzando. Lo que les decía, ¿no? Dice que las autoridades locales con jornadas concurrentes quedan incluidas de los 24 minutos de intercampaña, lo que yo le comentaba. En jornadas no concurrentes, el 50% del 12% del tiempo, en jornadas no concurrentes, hasta aquí iba un punto, y este es para cuando están fuera de proceso, este es un tercer supuesto, de aquí del 50%, es muy poquito tiempo, porque dice que de los 48 minutos, fuera de proceso al INE nada más le dan el 12%.
de esos 48 minutos. Y ese 12% de 48 pues son 3.6 minutos. Es muy poquito, pero es que es fuera de proceso. Y esto lo reparte entre las autoridades electorales. O sea, es muy poquito, pero pues también no hay proceso, por eso se justifica. Lo que sigue, aquí está, 12% de total del tiempo de estado, 30 minutos, igual los mismos horarios, 50 a los partidos y 50 a las autoridades. Bueno, de hecho menos, no les toca ni el 12, les toca el 6. Lo que sigue, bueno, básicamente es eso. Si quieren nos salimos de ahí, nos vamos a la de PowerPoint. Nos queda 45 minutos. ¿Quieren hacer un receso y tenemos media hora o nos vamos de corrido? Como me digan, porque llevamos una hora. ¿Nos hacemos un receso de 15 minutos? Pero de 15, ¿no? Sí. Órale. Para la última parte, ¿qué les ha parecido hasta ahorita? Pero díganme la verdad. Quiero la verdad. ¿Bien o mal? Porque luego, como en la escuela, ¿no? Tengo que competir contra Twitter, contra Facebook. En la escuela de padres siempre te dicen, ¿no? Es que luego para llamar la atención de la gente es difícil, ¿no? La técnica expositiva, como les decía al principio, es complicado estar escuchando a una persona que hable y yo de repente hablo bastante. Pero vamos a concluir ya con la última parte y ahorita ya les va a tocar hablar a ustedes media hora. Así que toda vez que estamos viendo tiempo de acceso a radio y televisión y distribución de minutos, pues ahorita se van a poner de acuerdo para distribuirse cuántos minutos habla cada quien. Nada más a efecto de no dejar de mencionar las leyes federales y para que ustedes tengan una referencia, esta es la ley que sustituye a la abrogada que les comenté. Se llama Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y lo que tenía la ley abrogada, si ustedes lo vieron, ya está en la LEGIPE, más desarrollado y más detallado. Pero, por tanto, esta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ya realmente no desarrolla nada. Lo único que dice es que el INE tiene las atribuciones que le da la LEGIPE, el artículo 221, y ya no dice mucho más. Por eso le mencioné ahí, dice que dentro de las leyes que pueden entrar en supletoriedad está las leyes electorales, las generales. Lo que ya les había dicho, que radio y televisión o radiodifusión es de interés general y habla de los 30 minutos del Estado que yo les decía. Esto no lo refiere a materia electoral, dice en general que todos los canales, estaciones de radio y televisión deberán darle al Estado 30 minutos en su programación diaria para programas, para lo que disponga la Secretaría de Gobierno o de Gobernación y de esos 30 a 15 minutos en spots de 20 segundos y 15 minutos en espacios de 5 minutos. A grandes rasgos, ¿no? La siguiente, hay otra ley, estas dos leyes están publicadas. Habla de un organismo público descentralizado del gobierno federal que establece un sistema, es como, así como está el Instituto Federal de Telecomunicaciones, o sea, esta ley regula como todo el entramado, ¿no? De la concesión única, a esto se refiere esta ley. Y bueno, habla de un sistema público de refusión, define lo que es patrocinio, porque hay unas partes donde en la LEGIPE se dice que se va a sancionar a los concesionarios del tiempo que utilizan para patrocinio. Y por eso lo puse ahí, define qué es lo que es patrocinio y que lo han visto, ¿no? Este programa es traído a ustedes por fulanito de tal, ¿no? Hizo el Logan. Ese es el patrocinio porque define el patrocinio de la ley como lo que no, a diferencia de los comerciales, no te dice lo que vende, no destaca cualidades de la marca, simplemente dice la marca y puede incluir el eslogan y es un patrocinio que te puede traer contenidos o programas completos. De ese tiempo es del que le puede tomar el INE cuando lo sanciona. La siguiente. El Código Electoral Local en general replica lo que tiene la LEGIPE, palabras más, palabras menos, tienen la causal de nulidad de elección, tienen los debates. Respecto de los debates, nada más mencionar, acuérdense que el instituto está obligado a hacer debates, está obligado a hacer debates, por ende son obligatorios, en la elección de gobernador.
tratándose de la elección de presidentes municipales y diputados locales, tiene promocionar para que se hagan por los consejos distritales o los consejos municipales según corresponda, pero no están obligados a hacer debates para esas elecciones, solo para gobernador. Los debates obligatorios, los medios de comunicación locales están obligados a transmitirlos de manera gratuita, de manera íntegra. Y también pueden los medios de comunicación llegar y decirle al instituto, ¿sabes qué? Queremos organizar un debate, queremos invitar a los candidatos. Ahí tiene que verificar el instituto, emite unos lineamientos y tiene que verificar sobre todo que el formato del debate sea equitativo. Porque el debate cuando no lo organiza la autoridad electoral, cuando lo organiza, obviamente está obligado a revisar esa parte, pero cuando no lo organiza, cuando lo organiza la sociedad civil, o sea, los medios de comunicación, tiene que verificar que sea equitativo. No vaya a ser que en un debate organizado por medios de comunicación nada más se invite a ciertos candidatos y a otros no. Se le dé un mayor tiempo para que luzca un candidato y otro no. Toda esa parte la tiene que cuidar el instituto. Eso es muy importante. A grandes rasgos, ¿no? La siguiente, mencionar también que cuando por motivo de la función de sus actividades propias, el Instituto Electoral Local advierte una violación en materia de acceso a radio y televisión, como ya quedamos que no es competente, sino el competente es el INE y la Sala Superior, entonces tendrá que hacer la denuncia el OPLE ante el INE. ¿Ok? Porque por ahí hay una jurisprudencia de 2010 que dice, si se trata de acceso a radio y televisión, si se trata de propaganda gubernamental, si se trata de calumnia en radio y televisión, si se trata de pautado, de la violación al pautado, todo eso es competencia del INE. Y dice, todo lo que sea distinto a estos 4 supuestos que acabo de mencionar, son competencia del OPLE. Y pareciera que le da competencia al OPLE para resolver sobre radio y televisión sobre cuestiones distintas a estos 4 supuestos. Pero se los vuelvo a repetir, propaganda gubernamental, todo lo que ya platicamos, personalizada, suspensión en campañas, ¿no? Cuando sea de informes de labores, en radio y televisión, eso lo ve el INE. Dice, 2, violaciones al pautado, lo ve el INE. Calumnias en radio y televisión, lo ve el INE, ¿no? Contratación de tiempos, todo lo que tenga que ver con acceso, lo ve el INE. Y dice, cualquier cosa distinta a esto en radio y televisión, lo va a ver el OPLE, dice una jurisprudencia de 2010. Yo les pregunto, ¿qué sería? ¿Qué queda en radio y televisión distinto a esos 4 supuestos? Pues si hubiese algo, es del OPLE. Dice una jurisprudencia del 2010 anterior a la reforma 2014, ¿no? Entonces, por eso el criterio que yo les he manejado en la charla es que la competencia es exclusiva del INE y de la Sala Superior, hasta el momento, ¿no? La jurisprudencia sigue ahí vigente. Se los comento por si se la encuentran y les hace ruido, ¿no? Y, caray, pero es que vino el licenciado y nos mintió de plano. Entonces, les va a causar ruido, ¿no? Les va a chocar, les va a decir, oye, bueno, entonces sí o no, porque aquí dice. Pues ahí está la jurisprudencia, pero me parece que al menos no tiene una cuestión práctica. Nada más aquí comentarles, el reglamento, fíjense qué curioso, bueno, al menos en la página de internet del Congreso, de la Cámara de Diputados, la Ley Federal de Radio y Televisión aparece abrogada y en su lugar aparecen las 2 leyes que ya vimos. Pero esas leyes no tienen reglamentos, al menos ahí publicadas, yo no encontré publicados reglamentos y el único reglamento que está vigente es uno que tiene que ver con la ley abrogada. Sí, entonces, pero bueno, el reglamento sigue vigente y refiere COFIPE y habla de concesiones y permisiones cuando hablábamos de que la reforma habla ya de una concesión única y ya va dejando de un lado los permisos. Pero bueno, se los comento para que ustedes tengan noticia de ese esquema, ¿no? Así está. Y remite el COFIPE y básicamente lo que regula esta es la parte de las concesiones, es un apartado de concesiones de aquella ley abrogada. Lo que sigue, por favor, que ustedes sepan, les invito a que lean el reglamento en materia de radio y televisión del INE, pues ahí sí ya está, es bastante vasto y es ya la parte ya finita, ya la canela molidita
de lo que hace el INE, pues ahí ya está más detallado. No nos daría tiempo de traer tanto. Nada más comentarles, por favor, denle otro clic, otro. Nada más, así, una pequeña estructura, ¿no? Habla del objeto y ámbito de aplicación, criterios de interpretación, supletoriedad, órganos competentes. Repite muchas cosas de la LEGIPE, sí, pero también explicita otras. De las bases de acceso a radio y televisión, las bases es lo que... Magistrado, bueno, las bases son todo lo que hemos platicado aquí. Nadie no lo puede adquirir más que el INE, no lo administra más que el INE, no se puede calumniar, no se puede acumular. El INE es el que establece el pautado se respeta, los concesionarios están obligados. O sea, esas son las bases, lo que ya hemos visto aquí. Disposiciones comunes para la administración de tiempos de radio y televisión. Lo que vimos así muy concreto sobre jornadas concurrentes y no concurrentes, aquí viene detallado mucho más. De las verificaciones y monitoreos, lo que ya platicamos, la importancia de los monitoreos, la importancia de la publicación de los monitoreos. Los lineamientos generales aplicados a los programas radio, las recomendaciones que platiquemos hace rato y bueno, los transitorios. El que sigue, por favor. Bueno, nada más comentar, aquí con la imagen, pues cualquier coincidencia con la realidad, perdón, cualquier parecido a la realidad, mera coincidencia. Yo nunca he estado en una reunión de trabajo así. Bueno, estoy acá, pero no salgo. Aquí, nada más para comentarle, lo que me interesa destacar de aquí es que el Comité de Radio y Televisión tiene su reglamento de sesiones. Y bueno, pues es un reglamento de sesiones como los hay, ¿no? Pero nada más destacar la parte de la notificación de acuerdos, porque están obligados a notificar sus acuerdos al día siguiente y surte sus efectos al día que se notifica. Eso es importante, ¿no? Porque tenemos un comité de radio, televisión y prensa en el instituto local y también tiene su reglamento de sesiones que refiere en lo que le falta, se refiere al del Consejo General. Este es el del INE. Y la publicación, esta parte es importante y pues también les invitaría a que entren a la página del INE porque por reglamento están obligados el Comité de Radio y Televisión del INE a publicar toda su información, sus actas, sus acuerdos, todo lo que resuelven en comité debe de estar publicado en la página del INE, ¿no? Entonces sí les invito a buscar, porque bueno, al menos a mí la página del INE no se me facilita, en el sentido de que la información no está así que te golpea en la cara, ¿no? O sea, hay que buscarle y hay que pasar un buen rato a ver por dónde está de veras la ruta para llegar, ¿no? Entonces sí les invito, porque también luego el INE, las sesiones públicas las difunde por internet en vivo, y también son muy interesantes porque el discurso de los partidos en el Consejo General del INE pues es muy parecido al discurso en los consejos locales, o se replica, o una cuestión que están denunciando o están haciendo valer en Coahuila o en Nuevo León o en Chiapas de un proceso electoral del año pasado o de este año, créanme que lo van a tener aquí. Eso pasa muchísimo. Yo lo platicaba ahorita con unas compañeras, por azares del destino me ha tocado ir de estado en estado. Ya aproveché y ya me asocié con unos sobre ruedas, pero o no sé cómo le dicen aquí, es que en mi pueblo así le dicen, de los mercados estos itinerantes. Pero entonces llegaba de un proceso electoral y lo que me tocaba ver en los asuntos ahí, al otro estado, en el otro estado, corregido y aumentado. Y como iba siguiendo la pista de los procesos electorales en los estados, siempre me tocaba ver cómo los partidos, esa es una ventaja para ellos, son partidos políticos nacionales. Entonces, lo que un partido político nacional ve en un estado se lo comunica. Y a diferencia de los tribunales y los OPLES, ¿no? Que de repente, lo platicamos, ¿verdad?, con el magistrado, es importante ese diálogo. Y ya ven que a veces se hacen congresos nacionales de tribunales, es fundamental porque es ir a recoger la experiencia. ¿Tú qué te tocó? ¿Qué? ¿No? Porque los partidos sí se comunican, ¿eh? Sí se comunican y lo que les funcionó en un estado y les pegó, aquí lo van a tener. ¿Cree? Así es, así es. La que sigue. Y bueno, ahí les dejo, ya todas estas tesis se las he ido comentando sin números y todo, pero les he dicho, hay una tesis que dice, ¿no? Y lo que ya les comenté, hay que, pues es como el ABC. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí ya empieza lo bueno. Aquí es donde nos quedan 15 minutos y pues de a 5 minutos por caso. Buen tiempo, ¿no?
Para reflexionar. A mí me gustaría aquí nada más brevemente que participaran. Yo ya he hablado bastante y ahora les toca a ustedes 15 minutos nada más. Les dejé como el INE, ¿no? 70-30. Dice, los partidos políticos pueden utilizar libremente el tiempo asignado para una elección federal a efecto de difundir propaganda con un proceso local. Se los comenté hace rato que tienen una libertad, Sí están muy restringidos, sí hay, y les comenté hace rato que no lo podían acumular, ¿no? Pero, ¿por qué no local y federal? Expresamente no está así prohibido, pero ¿quiénes están a favor del sí, quiénes del no y por qué? Que sería lo importante, ¿no? Ay, perdón. Estoy tapando la cámara para que no se vea quiénes levantan la mano. A ver, ¿quiénes sí? A ver, licenciado. Adelante, magistrado. Que no por la cuestión de inequidad, ¿no? Podría ser. ¿Y por qué sería inequitativo? Porque si lo ocupas tú como partido para utilizar el tiempo asignado para una elección federal de difundir el proceso electoral local, a lo mejor no todos los partidos lo hacen y eso ya te conlleva a tener cuestiones de inequidad, creo yo. Ok, y yo diría, y a ver, pero, ok, generaría mayor exposición o una sobreexposición en la local, por ejemplo, ¿no? Si tomara tiempo del federal para local, pero no se reflejaría, perdería ese tiempo en el federal y no se compensaría ahí. O sea, si hablamos de inequidad o de equidad, de alguna manera es inversamente proporcional. Yo pierdo en el federal, gano en el local, pero no deja de ser el tiempo que ya me asignaron. Pregunto, solamente estoy cuestionando. ¿No hay un criterio por ahí de la Sala Superior que salió en 2009, en el sentido del ámbito temporal, el ámbito espacial, donde se tienen que definir los programas, más bien los tiempos y la propaganda política? En 2009, creo, si no me recuerdo, la Sala Superior estableció un criterio donde dice que es una proporción, la propaganda política tiene que proporcionar de acuerdo al espacio geográfico desde el cual se vaya a elegir al candidato en este caso. Y en materia federal únicamente se podrá disponer de este tiempo para efectos de comunicar o de difundir su ideario genérico. Y en lo particular, propaganda política tiene especificaciones muy relativas y específicas que van de la mano con cada uno de los códigos o de las leyes electorales estatales, ¿no? Sí, alcanzaron a escuchar todo lo que dijo el magistrado. Por ejemplo, esta es mi intención es esa precisamente, porque cuando hacemos una sentencia, podemos decir, bueno, pues mi argumento principal es que provoca inequidad. Y sí es cierto, sí la provoca. Pero siempre que estemos argumentando, nosotros mismos tenemos que contraargumentar y bombardear nuestro argumento, porque si aguanta, entonces pasa, ¿no? Entonces, yo por eso le decía al licenciado, o sea, planteaba una duda que es razonable. Acá la licenciada sentía con la cabeza y me decía, pues sí, ¿no? Sí, y es que sí, o sea, es posible, o sea, si lo vemos en esos términos, pero aquí ya agregamos, magistrado ya agrega un elemento, dice, hay restricciones específicas en el sentido de que, y sí lo vimos aquí, ¿no? Cuando les dije, el pautado es a como se lo da el INE, en la canal, tiempo, momento que se los da, y se los da para una elección determinada. Entonces no pueden andar variando el pautado. Entonces ahí ya es un elemento que dice, bueno, no solo genera inequidad, pero además tienes que respetar un pautado porque una especificación se te da como el dinero que se etiqueta, ¿no? Como el dinero público. O sea, uy, pero es que me sobró, ¿no? Lo voy a agarrar para... No, es que está etiquetado. O lo ejerces, o hay un subejercicio, o ves lo que vas a hacer, pero el dinero es para lo que te lo doy, ¿no? Algo parecido con el pautado, ¿no? Y los tiempos en radio y televisión. Entonces, sí, si lo vemos desde el punto solamente de inequidad, pues, alguien nos podría argumentar o contraargumentar y decirnos, pero es que se compensa. Bueno, sí, pero es que no es nada más es eso. No solamente es la sobreexposición que va a generar en el ámbito local o viceversa, sino que además hay un principio que dice que me lo tienes que usar para lo que te lo doy.
y esa regla está ahí por certeza, porque también es certeza, porque si ya de por sí platicamos que es un 70-30, ¿no? Y que no necesariamente es equitativo, no necesariamente, ahora de repente pues yo ya más o menos como fuerza política pues ya más o menos calculo en qué condiciones estoy copiando y de repente viene una luz, ¿no? De tiempos y pues no, pues ya no se puede, ¿no? También es certeza de que las reglas están ahí para que todos sepan cómo vas a competir. Puede ser que las reglas inclinen o no inclinen la cancha, pero por lo menos ya sabes el sesgo que tiene, ¿no? O si no es una paridad exacta, por lo menos sabes hasta dónde, ¿no? Entonces te da un poquito de certeza. Sí, parte de las sanciones al verde ecologista en este proceso. Sí. Precisamente ahí parten las sanciones al verde ecologista en este proceso que vamos a pasar, por el no respetar el pautado, y la sanción mayor fue por intervenir en ámbito local, porque en el ámbito local perdió vigencia el pautado que tenían determinado para el efecto. Entonces hubo un subejercicio, como usted lo dice, en materia de pautado en cada uno de los estados, lo cual provocó una sanción económica bastante elevada. Sí, y que ahí la ley clara, lo veíamos hace rato, el tiempo que no se ejerce por los partidos, el INE lo recoge y lo puede utilizar para las autoridades electorales. Este caso que estamos viendo aquí es el SURREP 347-2015. El siguiente, ya estamos en tiempo, ahí va otra interrogante. Dice, ¿es válido dejar de mencionar en la propaganda transmitida en radio y televisión que un candidato es postulado por una coalición? Hay una norma que dispone que en radio y televisión y en general en cualquier propaganda, si hay un candidato postulado por una coalición, se debe de precisar que el candidato es postulado por la coalición y en todo caso, ¿qué partido está generando la propaganda? Pero pues yo les puedo decir, a ver, pero es que todo el mundo lo conoce, si todo el mundo lo identifica, porque la finalidad de la norma pues es que se sepa el origen de la propaganda, pero pues sí lo identifican, o sea, es un hecho notorio, alguien podría alegarnos, ¿no? Es un hecho notorio, es una persona conocida de Abolengo, aquí en el municipio, y pues por eso, no, efectivamente, pues no se precisó en la propaganda, pero se sabe que es de la coalición el candidato. ¿Sería válido este argumento? Hay una regla que dispone expresamente. ¿La podríamos dispensar? ¿Podríamos hacer una excepción bajo ese argumento? Porque si nos logran convencer o nos tratan de convencer o demostrar, es que la funcionalidad de la norma está ahí. O sea, no hay que ser tan estricto. ¿Habría falta o no habría falta? ¿Estaría permitido? No, porque también violentaría los derechos de los otros partidos políticos en relación al pautado y no habría un mecanismo que pudiera determinar a quién se le asigna o no. Y estas características es de no acumulativo en materia de propaganda de televisión. Esta característica de no acumulativo tiene que ver con la disposición de no romper el principio de que hay legalidad en el sentido de la promoción política. Ok, si no alcanzo a escuchar lo que comentó el magistrado, dos ideas muy importantes que mencionó. Dice, por certeza por las reglas, ¿no? Porque todos los demás tienen la misma regla. Ahí yo tendría un contraargumento. Y el segundo que dice, no es acumulativo. Licenciado. Yo lo que quería comentar es que yo creo que no. ¿Por qué? Porque podrías contratar como partido, a lo mejor, porque si mal no recuerdo en todas las propagandas debe decir qué partido lo contrata. Ajá. Y lo puede contratar la coalición, pero puede ser un partido de la coalición, pero sí tienes que mencionar por qué coalición está postulando al candidato. Y además hay coaliciones parciales también, ¿no? Hay que entender eso. Sí, hay coaliciones parciales y totales. Y yo estoy contraargumentando porque a veces cuando uno ve las demandas de los medios, uno ve el esfuerzo argumentativo de la parte de, mira, pero no por eso, o sea, porque hay demandas de todo tipo, pero hay unas que sí, ¿no? Y mira, y además esto, y esto. Entonces de repente uno como autoridad dice, a ver, voy con mi contraargumento. Dice, porque las reglas son iguales, entonces vuelvo con un argumento parecido al otro, pero eso es en perjuicio de la misma fuerza política. Si no identifica quién lo postula, o sea, a lo mejor hasta hace en propio perjuicio el candidato, porque pues, pone ahí la imagen, nada más sale la imagen del candidato o lo que salga, pero no dice quién lo está postulando. Podría incluso representarle un perjuicio a la opción política,
de que el elector no tenga la información de saber quién es ese candidato o quién lo postula. Y a la hora de ejercer su voto, es, bueno, en caso de que no lo conozca. El otro argumento es que decían que sí lo conocía. Y dice el magistrado, la parte de que no es acumulable. Entonces, nos pueden traer varios argumentos. La regla tiene una finalidad y muchas veces se pueden hacer dispensas a la regla cuando el ser muy formalista o muy literal, una interpretación muy literal o muy cerrada, muy estricta, no es idónea en el sentido de que incluso trastoca la finalidad, ¿no? Puede ser, se pueden hacer excepciones. Pero en este caso, una razón, y podrían haber más, el magistrado comenta, el que todas las reglas son iguales, sí. El que debe de haber un control, sí. Pero también, por ejemplo, pensemos, ¿se acuerdan lo que comentamos? Monitoreos, también pensemos en monitoreos. También puede, porque facilita también el trabajo a la autoridad que monitorea. Acuérdense que es gente que anda viendo. Y de repente no todos los monitores del instituto pues saben quién es ese señor que aparece ahí en el letrero. También podría ser para facilitarle, no generar una carga. También podría ser, por certeza, como bien dice el magistrado. Entonces, es buscar las razones. Yo lo dejo ahí, es una regla muy... Es que de repente hay reglas que parecieran muy formalistas y que pareciera que no tienen una finalidad atrás. En esos casos, a veces como tribunal la tarea que nos compete es encontrarle la esencia a la regla porque tiene una justificación ahí. En este sentido, por ejemplo, les invito, a lo mejor ya leyeron el método de argumentación de Toulmin. Chequen Toulmin y Toulmin lo que dice es que cuando nosotros argumentamos, nadie argumenta así como lo hacemos a veces los tribunales en las sentencias. Dice, todos argumentamos de manera coloquial. Dice, pero, y cuando platicamos con el vecino y con el amigo no le decimos, mira, pues es que eso no lo debes de hacer porque está mal. Y no dice, mira, porque acuérdate que la libertad de expresión, o sea, nunca nadie le dice nada así a un compañero, ¿no? Un amigo, un hermano. Pero dice, pero en esencia sí lo hay detrás, un principio y hay una norma que justifica tu oración. Y es lo que dice, Toulmin te invita a descubrir detrás de lo que tú estás afirmando, dónde está el principio, dónde está la regla, con base en la cual tú ya estás sacando una conclusión. Muchas veces hay que desentrañar esa parte, porque las demandas, este es un caso no muy complicado, pero hay sentencias donde sí nos invita, como vieron cómo partimos en la exposición, desde la esencia de los tratados. Y a lo mejor, no sé, díganmelo ustedes, espero que no les haya parecido tan árida la conferencia, o la charla, ya con el enfoque de decir, es que los minutos que se den o se dejen de dar tienen relevancia porque influyen en el resultado de la competencia, no es nada más 20 para aquí o 20 para allá. Al principio algunos me comentaban, no, pues yo creo que ya está bien distribuido, está bien equitativo. Por eso también les quise dejar ahí la inquietud. ¿En realidad es equitativo? ¿En realidad está fortaleciendo un sistema de partidos más plural o está tendiendo un poquito a conservar el status quo? O sea, díganmelo ustedes, o se lo dejo a reflexión. No, que sí, que no lo permitieron. Es el REP 348 de 2015. Y bueno, última, sí, maestra. Tiene que ver más con la proporcionalidad. Ajá, sí. Más que con la legalidad. Más que con la legalidad, exactamente. La última, para que terminemos en tiempo, ahí va. Dice, ¿pueden los partidos donar? Y lo puse así, donar, del tiempo que les fue asignado en radio y televisión, a efecto de que sus candidatos y los de otros partidos realicen propaganda electoral conjunta. Lo ordinario es que cada quien ocupe su propaganda, pero es que somos cuates, nos caemos bien. Yo la verdad es que si gano, pues voy a trabajar acá con los de los candidatos independientes o con los del otro partido. Yo no tengo inconveniente. Estos asuntos traían truco, pero como el magistrado ya sabe todos los precedentes, pues ya no me salió. No es cierto. Entonces, ¿se podría o no se podría? Les hago una pregunta. Vamos a suponer que el spot lo hacen. Acuérdense que se le entrega al INE. Ok, no se puede. Vamos a suponer que no se puede. Ya, damos sentado, no se puede, está mal. Está prohibido conforme a todo lo que dijimos. Pero yo le entrego el spot, el material se lo entrego al INE, y ahí en el spot sale el candidato del partido y el candidato independiente o el candidato de otro partido, ahí conjuntos, ¿no? Y no tienen coalición. Pregunto,
¿el INE le debe decir que no a ese spot o debe de autorizar la transmisión? Depende del sentido del spot. No, suponiendo que no tenga ningún problema de calumnia ni nada. Si es meramente imagen, ¿qué es lo que se pretende definir? ¿La imagen o la propuesta del candidato? No, bueno, lo hablábamos al principio de que normalmente la propaganda, el nivel del debate no es el que señala la Constitución. Vamos a situarnos en un caso ordinario, en el sentido de que, lo típico, las imágenes, frases inteligentes o frases emotivas, lo tradicional, ¿no? Lo tradicional, entonces le entrega al INE el spot, el material, y pues ahí el INE advierte que ahí hay un candidato de un partido y hay un candidato de otro. Y que pues eso no está permitido. ¿Qué le debe decir el INE? ¿Sabes qué? No, ahí te va tu spot, no puede pasar así, o lo debe de pasar. Pregunta. ¿Allá qué dijeron? Lo transmite. ¿Y por qué lo transmite? ¿Cuál sería la razón? Porque el análisis de la propaganda no se realiza un estudio de manera oficiosa. Yo creo que tendría que publicitarse y en caso de que algún partido político, bueno, pues tendría que interponer su procedimiento especial. ¿Para qué? Para que puedan realizar la investigación correspondiente y en algún caso mandarla a la sala especializada para que se pueda determinar. ¿Quiénes están de acuerdo con el compañero? Levante la mano sin miedo. Sí, porque sería como prejuzgar, ¿no? Ujú. Puede causar daño cuando en realidad no trascienda. ¿Están de acuerdo? ¿No puede el INE limitarlo? A ver, de plano, bueno, sí tenemos a favor de que se transmita, ¿está el compañero, la compañera? ¿Sí o no? Sí. Que se transmita. ¿Por qué? Además no le puede cortar su libertad de expresión. Porque no le puede catar su libertad de expresión. ¿Quiénes no? Acá está el licenciado que no. ¿Por qué no, licenciado? Pues porque se violan principios que regulan la actividad del INE en la organización de las elecciones, ¿no? Ok. Certeza, independencia, y además yo creo que es evidente, ¿no? Yo no creo que no sea la actuación yo creo que sí es oficiosa la actuación del INE en ese caso. Y, permítame, ¿no hay nadie más? ¿Los demás están indecisos todavía? Todavía no se deciden. Mójense, no pasa nada. Un comentario nada más. En el último proceso electoral fuimos testigos de algunos eventos como sobre todo en Nuevo León, en Baja California Sur. Lo que manifestó el INE en sus acuerdos, si no mal me viene la memoria, fue la maximización de la libertad de expresión. Porque la manifestación de la candidatura lo hacía solamente el candidato que estaba regulado por el partido. Nosotros era acompañamiento. Y fue en materia de candidatos independientes cuando se dieron dos candidatos independientes sumarse a uno mismo, aun y cuando estaban registrados. Entonces, esta maximización, el que hizo uso de la voz era el candidato que estaba registrado por tal. Lo que se pretendió hacer en el estudio fue de que esas comparsas, por decirlo de esa manera, eran una calidad sumatoria de facto, sin atender a una coalición no reglamentada para el independiente. Claro. ¿Alguien más quiere dar opinión? Compañero, ¿quería comentar? Yo, solo para reforzar lo que comentaba, yo creo que como además de por no ser oficiosa, de manera posterior la Sala Superior emitió un criterio en el cual habla sobre la interposición o la implementación de medidas cautelares para realizar el análisis correspondiente, es decir, si algún partido político o agrupación en su momento considera que dicha propaganda vulnera los principios constitucionales, bueno, pues entonces lo que hacen es iniciar su procedimiento especial. ¿Para qué? Para que efectos de que la autoridad administrativa realice en algún momento la excavación de las posibles pruebas, pueda conformar el expediente, pero en eso nos dice precisamente la Ley General de Instituciones. Cuando se interpone un procedimiento, es viable la interposición de medidas cautelares, siguiendo que, ¿por qué lo pusieron así? Pues porque el precedente que acabo de mencionar, que emite la Sala Superior, es anterior a la publicación de la reforma del 30 de mayo del 2014, o sea, la que da a esa lectura. Entonces, yo creo que no es oficiosa con base a eso. Ahora bien, en caso de que pudiera ser oficiosa, entonces aquí se estuviera rompiendo el esquema de imparcialidad, o el principio de imparcialidad que deben de regir los órganos electorales por disposición constitucional. Entonces, si se realiza de manera oficiosa,
¿cómo poder determinar a nivel a lo mejor de reglamento algo que se encuentra tutelado dentro del sistema constitucional como es la imparcialidad en los mensajes genéricos? Ah, ok. Bueno, aquí con lo que acaban de comentar, bueno, y el resto se quedó indeciso, pero quiero retomar algunas cuestiones. Comenta el magistrado, también comenta la compañera, ¿no? Y lo comentabas tú también. ¿Quién más me dijo que sí? También que él, que sí se permitía. Me dice el licenciado que podía hacerse oficioso y podía advertirse. Hay una cuestión importante, que aunque el caso es un caso real, y el número de expediente lo traigo aquí, es el REP 300, ahorita les digo. Es un asunto de Nuevo León, es el REP 504-2015. Es el REP 504-2015. En ese asunto dijeron que no estaba permitido. En ese asunto no se habla de la pregunta que yo les planteé, ¿por qué el INE lo debía o no lo debía pasar? Queda claro que el INE lo pasó, tan lo pasó que luego, como comenta el compañero, hubo un procedimiento posterior y bueno, mencionaron que no era viable, o sea que eso no era posible. Pero lo que quiero destacar, y con esto termino, y conecto con lo que empecé diciendo en la conferencia, recordemos, la libertad de expresión es una condición necesaria para la democracia. Entonces, como comentaba el magistrado, es muy amplia. En tratándose de cuestiones de interés público es más amplia. Tratándose de elecciones es todavía más amplia. Entonces, en este asunto que yo les acabo de plantear, fíjense, en una decisión administrativa, netamente administrativa, como, ¿qué más administrativo puede ser que recibir un spot y decir lo paso o no lo paso? Administrativo, totalmente. Tanto como le saco una copia o no le saco una copia. Pero, ¿qué quiero destacar detrás? Hay detrás el principio de libertad de expresión, en esa decisión administrativa de un instituto, en este caso el INE. Pero ahí está en juego la libertad de expresión, por lo que tú decías, y lo que comentábamos al principio, no hay previa censura. Desde los tratados internacionales está garantizado que no hay previa censura. Yo se los comentaba, es preferible para el marco convencional y constitucional que se diga y luego se reprima o se tomen las consecuencias posteriores. Si no hay previa censura, pero para nada, ni directa ni indirecta. Y decíamos, imagínense, pasar o no pasar ese spot, esa decisión, tiene que ver con una ponderación. Lo que decíamos acá, platicaba con una compañera, la ponderación es hasta cierto punto una técnica jurídica pues sofisticada hasta cierto punto si se quiere. No es muy sencilla. ¿Y qué platicamos cuando hablamos de coponderación? Que no hay respuestas únicas, que se pondera además en un contexto. Y yo puedo ponderar elementos similares en contextos distintos y la solución no va a ser la misma. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, el magistrado comentaba en el ejemplo que dio usted contexto. Habló el candidato, los otros nada más estaban ahí, o sea, hay contexto. ¿Y qué si hubiesen hablado los tres? Entonces hubiese sido diferente. Hay que ponderar, hay que ponderar. En una decisión administrativa como paso o no paso un spot, y si decide no pasarlo, puede haber una impugnación. En este caso va a llegar a la sala superior. Pero nos ubica, ¿no? como tribunales electorales, que esto puede pasar con lo que sí es competencia del instituto local, y que una mera decisión administrativa, como un oficio, como un decirte esto, o yo interpreto la ley de esta manera, ya puede afectar la esfera jurídica, y de qué envergadura nos obliga a hacer una ponderación. Así es, la negación de registro, derecho político electoral a ser votado, derecho pasivo. Imagínense, entonces, fíjense, nos involucra la libertad de expresión, principio de que no hay censura previa, ¿no? Y que para cerrar, ¿qué dijimos al principio? Si vamos a limitar la libertad de expresión, vamos a limitar la condición necesaria para una democracia auténtica. Entonces vamos a limitar una cosa así, casi como el voto, desagrada, así, y la tenemos que limitar. Entonces el juicio de ponderación es muy cuidadoso. Tenemos que respetar toda la técnica de la ponderación que esté previamente establecido en una norma, que no implique censura previa, ¿no?
que efectivamente existe el derecho que se pretende proteger, que la restricción, si la vamos a acordar favorable, sea idónea, sea necesaria, sea estrictamente proporcional y tomar en cuenta el contexto. Entonces, bueno, con esto nada más para cerrar, y me da gusto que hayan hecho los comentarios de que no hay previa censura y todo eso. Bueno, eso me indica que al principio sí me pusieron atención y me da gusto y espero que, bueno, con esta charla realmente por lo menos una o dos ideas pudieran significar y les puedan ayudar o dar por lo menos la motivación. Con eso yo me doy más que satisfecho y pues muchísimas gracias por su atención, su tiempo y su paciencia. Muchas gracias. Agradecemos la valiosa participación del licenciado Fabián Trinidad Jiménez, a quien brindamos un aplauso nuevamente. A continuación,